Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro acá con el señor José Luis Mora, un ya gran periodista, además de ser profesor desde hace varios años del periodismo, del curso de periodismo escrito en la Universidad Internacional de las Américas. ¿Cómo se encuentra, don Luis? Muy bien, Nicole, aquí al servicio de ustedes para lo que me ocupen. Muchísimas gracias. Para entrar en materia, don José Luis, si usted, ¿cómo se describiría usted de cuando era niño? Bueno, era un niño muy tranquilo, muy estudioso. eh, Vengo de una familia muy respetuosa, una familia muy unida. Entonces sí, tal vez era una persona muy tranquila, muy callada. No era así de hacer mucho alboroto. Y en ese momento, ¿quién era su ejemplo a seguir? Bueno, en esos momentos de niño los ejemplos de seguir de uno son principalmente los padres. Mi madre y mi padre, y he tenido una familia muy unida y en realidad mis tíos y como siempre he sido muy deportista, por supuesto deportistas de la época, ¿verdad? Jugadores, me gustaba mucho el boxeo, por ejemplo. Entonces era admirador de muchos boxeadores y principalmente la gente del deporte. Y en este momento, ¿a quién podría catalogar como su ejemplo a seguir? Bueno, como periodista, conozco muy buenos periodistas de ese país que me han influenciado mucho. En el caso de mi trabajo, muchos años en el Diario de la Nación, don Eduardo Olivarri es uno de ellos, don Guillermo Fernández, que también es colega, don Edgar Fonseca, él fue compañero mío, pero me llevaba unos años de más. Gente así del periodismo que influenciaron de alguna manera mi trabajo de hoy en día. Y entrando en materia de periodismo, ¿en qué momento dijiste, yo quiero ser periodista? Bueno, muy curioso porque yo empecé en la Universidad de Costa Rica estudiando farmacia. Mi padrino, tenía una farmacia y yo le ayudaba desde niño, entonces él me influenció un poco en entrar en farmacia y entré al periodismo casi por una casualidad. Ya no quería seguir en farmacia, entonces tenía que matricularme en el momento de la matrícula y pensé, vi los horarios y demás, vi las materias y como siempre me ha gustado leer, entonces me incliné por el periodismo. Y hablando un poco del periodismo actual, ¿qué es lo que no te gusta o qué se hace ahora el periodismo que no se hacía en tu época cuando empezaste? Yo siento que el periodismo de antaño, estoy hablando de los años 80, 90, yo estuve al lado de muchos grandes forjadores del periodismo costarricense. Pienso que se ha perdido mucho la investigación, se ha perdido mucho el reporteo de calle, ¿verdad? De ir a las fuentes, insistir en las cosas, hacer un periodismo más de investigación, más de profundidad. Siento yo que se ha perdido. Hay algunos casos exitosos hoy en día, pero creo que no es la norma, ¿verdad? ¿Y cuál es tu mayor enfoque o en qué vos crees que te desempeñas mejor en el periodismo? Bueno, yo he pasado por varias facetas del periodismo, pero de un tiempo para acá me he involucrado mucho en la parte de negocios, de la economía, de los negocios, por mi participación en varias cámaras empresariales y en revistas del sector empresarial. Actualmente dirijo una revista de la Cámara de Industrias y en realidad la mayoría de trabajos se enfocan en el sector empresarial, en las pequeñas y medianas empresas y en todo lo que tenga que ver con el surgimiento de emprendedurismo de las empresas y de las personas. ¿Cuál es tu debilidad en el periodismo? Debilidades, podría decir que no me he enfocado mucho en la parte de televisión. Mi fuerte es el periodismo escrito, por eso decía usted al inicio que yo doy clases de periodismo escrito, pero también he estado en la radio. Mi incursión en la televisión no ha sido fuerte, no porque no quiera, sino por circunstancias, pero digamos que es la parte esa de exponerme en las entrevistas en vivo y todo ese tipo de cosas. Y ahora que toca el tema de que es profesor en la universidad, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que le ha dejado ejercer como profesor, ya sea por algún alumno o alguna experiencia que usted mismo haya tomado? Infinidad de experiencias. Ya creo que ya llevo 14 años que empecé en la Universidad Internacional de las Américas, actualmente estoy en esa y en otras universidades. Infinidad de aprendizajes. Yo creo que uno en la enseñanza uno se renueva, los mismos estudiantes lo renuevan, uno busca nuevas formas de hacer periodismo, tratar de inculcar en los alumnos esos principios fundamentales, éticos, fundamentales, profesionales, que los muchachos hagan y busquen la excelencia en todo tipo de trabajo, sea una nota pequeña, sea un reportaje, sea una entrevista, que siempre se esfuercen al máximo y que den lo mejor de sí. Yo creo que si logro eso en algunos estudiantes sería fenomenal, y estudiantes he tenido de todo, desde muy malos, regulares, y gracias a Dios he tenido muy buenos estudiantes que
algo curioso, regularmente en las actividades que me desenvuelvo diariamente me los encuentro y estoy muy orgulloso de muchos de ellos. ¿Qué no te gusta en un estudiante? La vagancia. La gente que eso es lo que llama la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? Que gente que no le pone todo el interés, que no cumple con lo que se le pide, que no da un doble esfuerzo. O sea, yo sobremanera reconozco, no solo en calificaciones, sino en tratar de ayudar a la gente que se esfuerza, que da más de lo que se le pide y que busca siempre la excelencia. Y don José Luis, ya para cerrar, si usted le dieran a elegir otra carrera, ¿elegiría el periodismo o se inclinaría por alguna otra más? No, el periodismo, cuando uno se amarra, uno está en el periodismo, le gusta, esto es una pasión, realmente es una pasión. Claro, he tratado de incursionar, he estudiado otras cosas, he estudiado comercio internacional, me he formado en otros campos, pero como pieza fundamental del periodismo, porque uno, cuando se es periodista, no se es periodista solo 8 horas diarias, uno es periodista en la casa, en la calle, en todo momento, en la docencia. Entonces esto es un amor, es una pasión que uno difícilmente lo cambiaría por otro completamente diferente. Eso sería todo, José Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por ayudarme por venirme a entrevistar y a la orden como siempre. Y como vimos, un profesor, además de ser profesor, un gran comunicador que decidió además de comunicar, expresar o dar sus herramientas a las nuevas generaciones. Esto fue una entrevista de Nicole Barahona para Noticias UIA.